El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de la madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Hay unas características de María que son de suma importancia y que marcan la pauta en el seguimiento y la fidelidad al proyecto de Dios. Si entendemos y si es relevante esas características de María, entonces podemos revisar si vamos bien en el seguimiento. El primer elemento que encontramos en la vida de María es esa realidad casi que obligatoria entre vida y muerte. Esa realidad donde hacer opción por la vida y la esperanza no siempre tienen que estar las condiciones dadas. Digo, es casi obligatorio porque tenemos que decidir libremente. María tiene que hacer opción por un posible hijo, pero el simple hecho de aceptar el hijo le desencadena una realidad latente, la muerte. Pero atentar contra el hijo para garantizar su vida también pone en riesgo su vida y genera muerte en su hijo. No hay posibilidad por ningún lado. Sin embargo, María dice sí al plan. Las condiciones no están dadas de ninguna manera. Ella decide que sea posible aunque las condiciones no estén dadas. La posibilidad de una esperanza, de algo diferente, no depende de las condiciones, las circunstancias, el medio ambiente, sino de la decisión del ser humano cuando está arraigado en Dios. Si estamos esperando que me aseguren o me garanticen ciertas condiciones para aceptar, difícilmente vamos a tener que hacer opción por la vida, porque no siempre las condiciones están dadas. María dice que sí, está en riesgo su vida. Al decir sí, está en riesgo su vida y la de su hijo. Al decir no, posiblemente niega la vida de aquel hijo y salva la suya. Pero siempre hay una realidad de muerte latente y para apostar por la vida y la esperanza, ella tiene que decidirlo. La decisión es fácil, bien, si todo depende de una decisión, pero la decisión por la vida, por el amor, por la esperanza, depende de una experiencia profunda de Dios. Hemos siempre pensado que ser cristiano, ser discípulo, es hacer cosas, es tener una conducta buena, es realizar ciertas manifestaciones públicas, ciertos ritos.
Pero lo que está a la base de aquellos personajes seducidos por Dios es la profundidad de Dios en ellos, que le lleva a mostrarse de una manera determinada. Y eso, mostrarse así, no es otra cosa, es que dejar acontecer a Dios en su vida, porque Dios en su vida se ha manifestado como salvación, como realidad amorosa, como realidad, como esperanza abierta. Entonces ese acontecer de Dios le lleva a transfigurar su vida para hacer opción por la vida como lo ha hecho Dios por todos y cada uno de ellos. El primer acontecimiento de María es ese: no están dadas las condiciones y acepta. El segundo acontecimiento de María es la visita a su prima Santa Isabel. Tampoco tiene muchas condiciones, un poco más llevadera, podríamos decir, pero está embarazada, está delicada, es una jovencita inexperta que podría asegurar la estabilidad de su embarazo, y ella dice: vamos a ir hasta donde la prima, porque aquella prima está más delicada de salud que yo, y se traslada. No espera la comodidad, no se queda instalada, sino precisamente la experiencia de Dios le ha mostrado a ella que debe mantenerse en movimiento para hacer opción por los demás, debe mantenerse al servicio de los demás, debe estar en la vida de los demás. Y para estar en la vida de los demás hay que amar, y para estar en la vida de los demás tiene que importarme el otro. Eso es lo que me va a llevar a mí a salir al encuentro del otro. Si el otro no es importante para nosotros, siempre habrá una excusa que nos lleve a convencernos hasta nosotros mismos. El tercer elemento, que tiene que ver con el primero, es interesante este tercer elemento. El tercer elemento es cómo Dios acontece, cómo ha acontecido también en la vida del ser humano y cómo acontece. Aquella mujer anciana, aquella mujer que se le ha desgastado la vida esperando, aquella mujer que no tiene posibilidad por ningún lado de tener un hijo, porque primero sus años de vitalidad se le han agotado, ya se encuentra en el ocaso de la vida, cuando no solamente está mayor, en avanzada edad, es estéril, porque toda la vida había sido estéril. Y aquella mujer que ha sabido confiar en Dios y que tiene una profundidad de vida en Él, nunca se cansó de esperar en Dios. Y esa realidad imposible de lo humano, de lo imposible para nosotros, es posibilidad, es oferta para Dios. Y es en Isabel, la mujer desgastada por los años y estéril durante toda su vida, donde acontece la vida, donde Dios es motivo de alegría, donde la esperanza se muestra como un modo distinto de hacer las cosas, donde Dios sorprende, porque el modo de hacerlas, el modo de como lo habíamos esperado, no era la manera de solucionar las cosas, sino una realidad totalmente distinta que desborda lo humano, que desborda nuestros propios esquemas y la vida misma. Hoy en María tenemos que descubrir cómo Dios actúa en ustedes y en mí, para ver si le estamos dejando actuar en nosotros. El texto de hoy tiene que ver con todos estos acontecimientos, y el evangelio que hemos acabado de leer habla el momento más frustrante de María. Estaba al pie de la cruz María su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Y allí estaba también su discípulo amado. Una mujer que se le ha muerto su esposo, y en la cultura judía el esposo determina la vida de la mujer, el esposo garantiza la estabilidad económica. Aquella mujer que ya se encuentra casi abandonada a una muerte súbita, una muerte lenta, además que se le ha muerto el esposo, está viendo morir la esperanza de su vida, está viendo morir
a su hijo. Y allí cuando la muerte pareciera que acaba con todo, cuando la muerte aniquila todo, allí cuando estamos cansados ya de luchar y de no conseguir nada, allí como cuando la desgracia fuese un rosario infinito que se nos hace insoportable y no podemos ver ninguna solución, es cuando la vida florece y reverdece y nos genera una posibilidad distinta. Allí cuando su hijo está muriendo le dice: mujer, allí tienes a tu hijo, hijo, allí tienes a tu madre. Nunca había sido tan fértil la maternidad de María. No es una maternidad exclusiva, la madre de un hijo específico, de un hombre, sino que es una maternidad inclusiva, es decir, que incluye a todos los discípulos de su hijo. La maternidad abierta no es solamente la madre de aquel hijo que ha surgido de su seno, sino que es la madre de todos los discípulos que comienzan a seguir a Jesús, por tanto, empiezan a ser sus hijos también. Es interesante porque la fe no es algo de lo que disfrutamos algunos pocos y que nos garantiza ciertas cosas que podemos hacer aquellos que poseemos la fe, sino la fe precisamente es el fruto de la profundidad de Dios que nos permite a ustedes y a mí dar sentido a la vida y vivirla de una manera específica. Cuando vemos a María, a nuestra madre, no fue la mujer sin problemas, no fue la mujer que fue salvada, preservada para que no sufriera, sino que fue la mujer que en la profundidad de su vida y de su humanidad nos enseña a darle sentido a la vida a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y de las circunstancias, y a pesar de eso seguir viviendo, seguir confiando en Dios, apostando por Él. Eso es lo que garantiza la fe, la capacidad de no dejarnos llevar por el dolor. No tiene la última palabra, ni es lo definitivo el dolor y la frustración, sino que es nuestra confianza en Dios. En aquel preciso momento, cuando parecía que todo iba a acabar, cuando las circunstancias me convencían para no apostar por la vida, es cuando la libertad y la confianza en un Dios me invita a hacer opción por la vida. En aquel preciso momento, cuando cansada de luchar, de acompañar a su hijo, de pasar vergüenza, de dolor y frustración, es cuando precisamente es más madre que nunca, porque siempre lo había sido, pero su maternidad es más amplia, no es egoísta, no es exclusiva de un hijo, de una familia, sino es de todos aquellos. Estos elementos de María me remiten de una vez a aquella madrugada, los discípulos después de haber pescado toda la noche, cansados por los múltiples intentos de lanzar las redes a mar abierto. Y ya en la madrugada, sin haber conseguido nada y remendando las redes, por la pesadez de los ojos a causa del sueño, ven a aquel hombre caminar entre las aguas y no lo reconocen. Y le dice: lancen las redes allí, láncenla. Yo me quiero imaginar el rostro de aquellos hombres en aquella barca, ¿no? Yo me quiero imaginar la actitud. Si hemos pasado toda la noche y no hemos sacado nada, y hemos estado a mar abierto, ¿qué nos asegura que aquí sí hay cuando allá no conseguimos nada en todos los intentos? Es esa posibilidad abierta del reino. Y lo lanzaron allí en lo obvio, en lo que ya no suponíamos que había nada, por el cansancio de haberlo intentado muchas veces. Con razón, el título de María es Socorro Perpetuo. Es la que siempre está dispuesta a ayudar.
es a la que no hay que convencer para estar disponible y auxiliar. Ella simplemente es constante auxilio, constante cercanía, perpetuamente ayuda. Entonces ya el nombre lo entendemos como ese cúmulo simbólico de lo que su vida misma es. Entonces, todo cristiano, todo seguidor de Jesús, todo aquel que ha entendido el proyecto de Dios, está tan seducido por esa experiencia de amor que su vida se muestra de este mismo modo. Se ha sentido salvado por Dios y es socorro perpetuo de aquellos hermanos que forman parte de su vida también. Eso es lo que celebramos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos afinidades por nuestras advocaciones, por la belleza de cada uno de los cuadros, de las imágenes, las advocaciones, pero cuando somos capaces de hacer este proceso íntimo y profundo, y cuando somos capaces de entender esa cualidad de María, que es socorro perpetuo de todos los discípulos de su Hijo, que es socorro perpetuo de todos sus hijos, dejándonos iluminar por su vida, entonces cabe la pregunta: si el hermano es tan importante para mí que estoy siempre dispuesto para su auxilio y su socorro. En aquellas bodas de Caná, María no es la mujer que se sienta a disfrutar de la gran fiesta, sino es tan sensible y tan preocupada como madre que de una vez detecta qué es lo que hace falta y se preocupa: hijo, no les queda vino y si se les acaba el vino, se acaba la fiesta. Esa es la mujer detallista, es la mujer preocupada, es la mujer atenta, que antes que suceda nuestra dificultad, está allí disponible para auxiliar. Si no hemos entendido nuestra fe de esta manera, y si nuestra madre como socorro perpetuo de cristianos no tiene nada que decirnos a nosotros, entonces no hemos entendido nuestro papel en nuestro proyecto salvífico de Dios. Cómo ser salvación para los demás, cómo asumir nuestro papel de discípulos para que, como María, podamos ser realidad salvífica para los hermanos. Es la gran pregunta. Y la segunda pregunta es que las condiciones no determinen mi capacidad de hacer opción por el amor, por la libertad, por el servicio, por la esperanza. Pero esa esperanza nunca va a ser posible si ustedes y yo no asumimos nuestro papel y nuestra responsabilidad en nuestra sociedad y en nuestra comunidad humana. María sabe que la sociedad debe ser transformada como hija de su cultura, de su historia, pero empieza asumiendo su papel, su rol protagónico dentro de la humanidad, haciendo lo que tiene que hacer, aunque eso que le corresponde ponga en riesgo su propia vida. Tal vez ustedes y yo estamos como estamos en nuestra sociedad, en nuestro país, porque al sentirnos amenazados hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer. Y otros abusaron de su protagonismo, de su poder y de su autoridad y lo siguen haciendo. María nunca tuvo miedo, aunque su vida estuviese en riesgo. Y tal vez nosotros empezamos a perder la vida porque tuvimos miedo de correr el riesgo. Se nos empezó a acabar la vida, la esperanza y la libertad, porque tuvimos miedo a correr riesgos para hacer salvación de otros. No tuvo condiciones nunca, en ningún momento, hasta el final, lo acabamos de leer, pero no tuvo miedo de correr riesgos para hacer salvación. Nosotros, por tener miedo,
no hemos querido correr el riesgo y hemos perdido la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.